Bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en el canal de Testimonio. Bueno, pues ya estamos una vez más aquí puestos, listos para escuchar otro testimonio. En esta ocasión vamos a escuchar la continuación de estos testimonios que estás viendo ahorita aquí en pantalla. Estos dos testimonios que han dado, pues mucha bendición, realmente ha sido de mucha bendición para muchas personas, ya que son testimonios que han tocado el corazón. Y bueno, hoy vamos a traer una vez más aquí a nuestro hermano para que dé continuidad, ya que el Señor le ha regalado mucho. Y pues vamos a aprovechar este momento y quiero ya de lleno irme directo a presentarlo. Oh, pero antes de eso, el número de teléfono que ves en pantalla en este momento es porque tú tienes que dar también tu testimonio. Así que apúntalo para que nos llames o nos mandes un mensaje. Y vámonos directamente ya con nuestro hermano Jesús Vega. ¿Cómo está mi hermanito Jesús? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido, bendito sea Dios. Qué bueno, mi hermano. Bueno, pues bienvenido una vez más aquí al canal de Testimonio. Ya les dijimos a las personas que has dado aquí dos testimonios muy bonitos y vamos con el tercero, pero hay mucha gente que todavía no te conoce, por lo cual te voy a pedir que nos digas cuál es tu nombre completo, de dónde eres originario y cuántos hermanos tienes. Muy bien, pues mi nombre completo me llamo Jesús Vega Oregel, soy de México, del estado de Michoacán, del pueblito Santiago Tangamandapio, y somos 9 hermanos. Yo soy el noveno, el último que nació. Así que esa es mi familia. Claro que sí, mi hermano. Bueno, pues hermanito Jesús Vega, vamos a darte tiempo aquí en la plataforma, tómate el tiempo, te vamos a dejar para que tú nos sigas contando y nos sigas diciendo qué es lo grande que ha hecho el Señor en tu vida. Adelante, hermano, escuchamos tu testimonio. En este tercer testimonio, recordando un poquito, había leído un poco algunos comentarios que se habían hecho, y entiendo que a veces las cosas de Dios nos pueden ocasionar a veces un poquito de temor o despertar a veces ciertas inquietudes. De repente por ahí había leído comentarios que este testimonio o lo que se había vivido causaba un poquito de preguntas, de dudas, que si era de Dios o no era de Dios. Y una de las cosas que también en el proceso que viví, porque hemos vivido, pero hablando desde lo personal, muchos momentos de prueba, porque pues Dios nos va llevando a través de experiencias para que no solamente sea como solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento desde el entender y comprender y vivir. Entonces, ha habido muchos momentos. Por ejemplo, me acuerdo que hubo un momento donde el Señor me dice que me va a pasar por un momento de prueba, y fue como una noche me acuerdo que estuvimos orando, yo creo como por ahí a las 8 o 9 de la noche, y me reveló que iba a venir una prueba, que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, que Él iba a estar conmigo. Y fue toda la noche que estuve con pensamientos como pensamientos bien fuertes de duda, de que si esto era de Dios, que si no era de Dios, pero era demasiado, pero al mismo tiempo yo me mantenía en oración. Dije, caray, y ahora el Señor me dijo que iba a venir una prueba, pero no pensé que iba a ser tan rápido. Entonces fue algo que tenía sueño, pero no podía dormir. Mm, por aquí atrásito está una sala. Me la pasé sentado en la sala, en el sofá, pero lo único que podía rezar era el Ave María y la Santa María. Y, y no podía dormir, me sentía cansado, pero no podía descansar, y pensamientos bien fuertes de duda que me atormentaban, y lo único que podía hacer era el Dios te salve María. Yo había conocido sobre la dolorosa pasión las 24 horas, y lo que podía lo ofrecía, uniéndonos al Señor Jesús, que no somos dignos de unirnos a su santo sufrimiento de su dolorosa pasión, pero es el amor del Señor Jesús que nos llama, es el querer de nuestro amado Redentor que nos llama. Nosotros somos como esas gotitas de agua que nos podemos unir al mar inmenso de misericordia. Y como esas gotitas de agua que somos pequeños, yo podía entender que la gotita de agua que nosotros mismos en la palabra de Dios nos dice
nos pide la semilla de mostaza es la más pequeña y puede mover las montañas. Y uno se preguntaba, o yo me preguntaba, ¿cómo es posible esto? ¿Y qué misterio encierra estas palabras del Señor Jesús? Entonces, cuando me llegaban los pensamientos de luz, que uno es esa semilla de mostaza, porque el obrar de la criatura siempre es muy pequeñito a la par de Dios, a la par del acto divino de Dios. El acto de la criatura siempre es pequeño como el grano de mostaza y el de Dios es divino y celestial. Si nos unimos al Señor Jesús, Él es la fe que mueve esa montaña. Esa es la fe que Él mueve cerros, que simboliza lo imposible para la criatura. Lo que es imposible para la criatura, lo puede hacer Dios posible. Entonces, como pequeñas gotitas de agua, que es la semilla de mostaza la más pequeña, el Señor Jesús nos llama a unirnos con su amor, con su pasión dolorosa, y lo que podía, me unía en lo que podía en esa noche de prueba de muchas dudas, de muchos pensamientos que me oprimían, pero que podía orar. Cuando se acabó la noche de esa tempestad, vino una hermosa paz y me empezó a llegar muchos pensamientos, especialmente de las personas que pensaba, ¿cómo serán las personas que dudan de Dios, que pasan por opresiones de duda hacia lo santo, a lo divino, hacia lo celestial? Y recordamos el momento de Nicodemo, que el Señor se le presenta y se le hacía tan difícil poder comprender el misterio del Señor Jesús, que Dios se había hecho hombre, que era Él mismo el Mesías y que había que renacer desde nuevo, desde el Espíritu. No lo podía comprender un hombre tan sabio. Era un hombre muy conocido en aquellos tiempos, especialmente en el templo Nicodemo, y no podía comprender algo que nosotros lo podíamos comprender de un modo diferente porque ya ha pasado. Nosotros no nos encontramos con Jesús, hombre, en la tierra, sino con un misterio que se ha desarrollado por años, pero que nos enseña que muchas veces, en este caso yo que pasé, me daba esa capacidad de decir, el día que me encuentre con personas que van a dudar, creo que con esto que viví, voy a tener esa capacidad, esa gracia que el Señor nos da de poder comprender el tormento de la duda. Entonces, de acuerdo a lo que por ahí escuchaba de que parecía espiritismo, que parecía que no era de Dios, o de repente se preguntaban, ¿por qué tan oculto si Dios nos manda a hacer luz? Porque era una transformación desde el 2020 hasta este tiempo que el Señor me lo pidió, porque fue el Señor que me pidió que hiciera este video. Y pues gracias a Dios que ha llegado a muchas personas y muchas personas me han buscado gracias al video, donde nos unimos a través de la fe, a través del creer, a través del sufrimiento, que nos identificamos y al mismo tiempo ese pequeño acto de creer en Dios, de que hay un Dios que está vivo, un Dios que nos observa, un Dios que siente nuestra vida, que ha venido a vivir nuestra vida. De repente a veces que estamos compartiendo la palabra de Dios, como que se nos hace a veces difícil decirte, oyes, tú estás sufriendo una angustia por tu hijo, por tu hija, estás sufriendo una ausencia de amor de un ser querido que Dios se lo llevó porque se llegó el tiempo, cual a veces por sufrimientos tan pequeños, la angustia de qué va a pasar con el futuro, la angustia de quizás de no ser ilegal, de no ser legales en un país, a veces sufrimientos de los más sencillos y ante esta verdad del Señor Jesús de que ningún sufrimiento se le escapa a nuestro amado Redentor, si yo te digo, el sufrimiento que tú estás pasando es el sufrimiento del Señor, uno como que le dice, ah, caray, ¿cómo va a ser sufrimientos del Señor si estoy sufriendo este sufrimiento y aún más el sufrimiento de la vergüenza, sufrimientos que nos llevan el sufrimiento por tener miedo, sufrimiento después de una caída del pecado y cuando entramos como ese hijo pródigo que toca fondo y que dice es tiempo de regresar a casa.
Es tiempo de regresar a la vida sacramental como el hijo pródigo y como casi imposible para el entendimiento y el sentir de la criatura al escuchar ese sufrimiento es del Señor. Pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, resulta que cuando estuvo en la tierra nuestro Señor Jesús, la misma palabra no lo dice, sin entrar a las revelaciones místicas, que Él cargó con nuestras dolencias, nuestros sufrimientos. Uno podría decir, pero nomás en la cruz. No, a lo largo de toda su vida terrenal. Y no hay ningún sufrimiento de la criatura que el Señor en su alma, en su corazón, en su voluntad no lo haya vivido. Y si fue así, ¿por qué es tan difícil creer que nuestros pequeños sufrimientos, grandes o del tamaño que sean, son y los vive el Señor Jesús? Y que cuando uno reconoce esa parte, porque ahí es donde yo quiero llegar, los frutos am, de esta misericordia, bondad que Dios ha tenido para conmigo y para el grupo de las 12 personas que nos llamó desde el coronavirus. ¿Y por qué fuimos tan ocultos en ese tiempo? Porque era una transformación donde va sanándonos poco a poco, nos va revelando de dónde estamos atados, las maldiciones, ataduras, cómo hay que proceder en el proceso y pues hasta el momento que estamos un poco preparados para llevar el amor de Dios, no solamente con palabras, sino también como el Señor nos lo decía, a través del vivirlo, del sentirlo desde el alma, son los frutos que a dónde nos llevó lo que sería de Dios, ¿no? Una pregunta diciendo, bueno, si se ha comentado que no es mi intención contrarrestar o crear un debate porque no es lo que me gusta, pero sí dar como una pequeña respuesta de parte de Dios y en el nombre de Dios a las pequeñas dudas o grandes dudas que se puedan despertar, no solamente por este testimonio, sino en sí a todo lo que es Dios, porque lo que es de Dios tiene unos frutos que van indicando la seguridad de Dios. Porque yo también hubo un tiempo que en el 2019 viví mucha persecución de dudas de Dios y tanto que a veces me llegaban pensamientos de que si cuando me fuera a morir, Dios me iba a pedir cuentas de todo lo que estaba haciendo y me iba a condenar. Y la razón era por hablar de la pasión dolorosa del Señor Jesús. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo estos pensamientos tan horribles? Son muy fuertes. No sabía si eran del demonio disfrazado de luz o era la luz que venía a advertirme del pecado, pero Dios siempre se manifiesta con señales que nos van dando esa seguridad. Hay momentos que nos permite pasar por momentos así de prueba para hacernos fuertes para lo que viene más adelante. Entonces, mm, pensando un poco en la pregunta de por qué esconderse para ese espiritismo todo esto, tan raro este testimonio, quisiera hablar a dónde nos empieza a llevar toda esta revelación de bondad y de misericordia. ¿A dónde nos empieza a llevar? ¿Qué es lo que va dejando en el alma? Primero, lo que empecé a notar en mí fue que cuando el Señor me dijo, vas a conocer quién eres tú por dentro y vas a conocer quién soy yo. Dije, ah, caray, esto está muy interesante porque lo primero que empezó el Señor a realizar en mí el primer año fue de mucho amor, de un convencimiento del amor del Señor Jesús, pero en el segundo año me empieza a mostrar el pecado oculto que yo tenía en mi mente, mi manera de pensar del pecado, mi conciencia de que tenía, se empiezan a remover muchas cosas. Y todo eso nos va llevando a un reconocimiento. Y lo primero que empecé a ver en mí, que me empezó a gustar y que le doy las gracias y la gloria y la honra al Señor Jesús, fue que nos fue llevando a reconocernos cada vez un poco más. Por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión el Señor me decía que no era digno de misericordia. Esa palabra me quedó muy fuerte. Le dije, ah, caray, ¿no soy digno de misericordia?
y, como que me costaba un poco comprenderla y me quedaba pensando y en el diálogo con el Señor, porque lo miro como un maestro que es el Señor Jesús, que enseña a sus almas porque nos ama. Y le decía: "Señor Jesús, ¿cómo es esta enseñanza de que no somos dignos de misericordia?". Porque todo mundo de repente aclamamos misericordia. ¿A dónde me llevó esta palabra? A clamar misericordia con más fervor, con más ardor, con más hambre de que tenga Dios misericordia de nosotros. Porque cuando empezamos a, yo me di cuenta en mí que, que me siento como con derecho de recibir misericordia. Y es ahí donde me quitó porque me dijo: "Te voy a quitar las vendas, Jesús, y vas a ver tu interior, pero poco a poco, porque será doloroso". Entonces, cuando empiezo a mirar ese reconocimiento, mm, de que de repente me doy como tengo derecho a que Dios tenga misericordia de Dios, por eso le pido misericordia. No es así. Nosotros como humanos, a veces somos muy mal agradecidos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando a veces tenemos la oportunidad de visitar al Santísimo, de ir a celebrar la Santa Misa, a veces hasta por puro gusto y voluntad decidimos: "Mm, no voy, para otra ocasión iré o no tengo ganas de ir", como si, de repente se nos olvida por qué el Señor está en la tierra con nosotros, en la presencia Eucaristía, donde el Señor no es su amor bondadoso y misericordioso, no es una elección que podemos decir entre sí o no. El amor de Dios ha sido un desborde de misericordia infinita, lo cual nos hace como eh, responsables de corresponder por lo menos con gratitud. La gratitud de decir cuánta bondad Dios ha tenido con nosotros. De repente vino a vivir con nosotros en la tierra, se hizo hombre. Si supiéramos todos los sufrimientos que pasó, por ejemplo, de repente hay una revelación de Luisa Picarreta que hablaba un poco. El Señor Jesús es azotado, flagelado, desnudo. Y cuando dice el Señor que sintió una vergüenza estar desnudo, que nunca Dios había sentido vergüenza, pero no era la vergüenza de su pecado, sino era la vergüenza de todo pecado que estaba sobre él, que se sintió tan perturbado porque nunca había sentido la vergüenza. No solamente de estar, no, de estar desnudo, porque Dios podría estar desnudo y sin sentir vergüenza, porque es un espíritu puro en su humanidad perfecta. Él viste ropa no como nosotros. Nosotros vestimos ropa para tapar la vergüenza, porque sentimos vergüenza de lo que podemos producir o de lo que nos pueden observar, etcétera, etcétera. Pero Dios es pureza verdadera, no sufre de repente esa vergüenza. Lo siente cuando está siendo flagelado porque es el pecado que está encima de él. Pero él como hombre, Dios que es, en su humanidad, que lo sostiene la divinidad, él como hombre está sintiendo esa vergüenza que es consecuencia del pecado. Cuando uno se pone a pensar lo que sufrió por amor a nosotros, nos quedamos muy cortos en la gratitud. Por lo pronto, lo primero que me empieza a mostrar el Señor es que soy un alma que le cuesta agradecer lo que verdaderamente es agradecer a Dios. Todo lo que ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Entonces me empiezo a sentir, no solamente fue la palabra que me dio el Señor por medio del instrumento que usaba, sino que de repente lo empezaba a vivirlo en todo mi ser, que no soy digno de la misericordia del Señor. Por eso digo que eso me empezó a llevar a clamar desde adentro, desde el gemido del alma, desde lamentos, que tenga misericordia de nosotros, de mí, de la humanidad. Hubo un momento, una experiencia que el Señor me estaba hablando y me dice, hubo un momento donde hace un silencio el Señor. Yo me quedo, ¿por qué cayó el Señor? Em, yo tengo todo guardado en grabaciones que a su debido tiempo, cuando sea la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios,
serán públicas, pero ahorita no, porque así lo quiere el Señor. Es su querer, es su voluntad, Él manda. Y de repente am, me empiezo a sentir una presencia de Dios. Dije, ah, caray, pero un poco diferente. Yo crecí en el movimiento carismático y le empiezo a sentir una presencia de Dios exquisita, pero empecé a sentir un poco más fuerte la presencia de Dios y de repente me quedé un poco pensativo y de repente me entró como un temor, pero no un temor a lo maligno, porque ha tenido presencias con el maligno, pero una presencia de Dios que nos aguarda, y que sabemos que es el mal, que nos quiere atacar y que de repente con la gracia y en el nombre del Señor lo enfrentamos, lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, esta presencia no tenía opción a reaccionar. Era una presencia tan fuerte que cuando entró en mí, el Señor me acompañó y me dice: "Jesús, no tengas miedo, no temas, hijo mío. Es mi Padre que te está dando un abrazo", porque mi humanidad empezó a reaccionar como con temor, como si el alma reaccionara por sí sola y yo fuera otra persona que está reaccionando mi alma. Y ya cuando me dijo eso, yo me relajé. Empecé a sentir ahora sí, la paz del Señor cuando me dijo: "No temas, Jesús", porque mi reacción lógica, empecé a reaccionar, era muy diferente que cuando estamos en una oración carismática, fuerte de oraciones. Había estado en diferentes oraciones con retiros, encuentros, sacerdotes de liberación y momentos fuertes, pero esto era diferente. Y cuando el Señor me dice: "Hijo mío, no temas, que te está abrazando mi Padre", yo recuerdo que le hacía las manos así, las miraba, porque sentía totalmente un espíritu en todo lo que era todo mi cuerpo. Lo sentía en mis dedos, en mis manos, como si todo un espíritu fuera igual que yo en todos, mis oídos, podía sentir cada parte de mi cuerpo. Dije, ah, caray, y me moví así, pero con paz, con una hermosura en ese momento, y de repente, duró un minuto esa experiencia y se va. Y me dijo el Señor: "Mi padre vino y te dio un abrazo, no temas". Ah, algo que no se me vaya a pasar. Cuando entra esa presencia, me yo no sé de dónde salen las palabras inconscientes que no podía controlar nada, y me lleva a decir: "Abba, Abba, piedad y misericordia". Dije: "Ah, caray, ¿por qué dije estas palabras? Abba, Abba, piedad y misericordia". Cuando estaba en el proceso, me dice el Señor: "Así es, hijo mío, aclama piedad y misericordia a mi Padre". Esas palabras se quedaron tan fuertes en mi interior que eso fue como en el 2021, en los principios del año del 2021. Eso me llevó siempre a estar aclamando a nuestro Padre Dios, piedad y misericordia, piedad y misericordia. Así que hablando hacia dónde nos ha llevado los frutos que he mirado, una fue el reconocimiento que es parte de la adoración. Es una adoración, le dice el Señor Jesús a Luisa Picarreta: "Adoración, hija mía, es la entrega de la voluntad". Porque le pregunta Luisa a Jesús nuestro Señor, dice, no sé si le dijo esposo amado mío, pero le da unas palabras Luisa a Jesús y le dice: "¿Qué fue lo que hizo tu madre cuando te encontró en el Vía Crucis?". Cuando se quiso acercar y no le permitieron, dijo: "¿Quieres saber qué hizo mi madre?". Con esa sencillez, una verdadera adoración. Le explica el Señor Jesús qué es una adoración y me llevó a entender que nosotros, como pecadores que somos, almas enfermas, no podemos dar una adoración en la divinidad, o una adoración como Dios es adorado con los ángeles, como lo adoró nuestra Madre Santísima, sino que son pequeñas adoraciones y comienza con el reconocimiento quién es Dios por encima de nuestras miserias. No es tanto la palabra que le decimos: "Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos", o un libro lleno de palabras santas inspiradas por el Espíritu Santo. Empieza por el reconocer la bondad,
la misericordia, el amor, los atributos de Dios que lo que podríamos decir, identificar quién es Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios sabe lo que hace, es omnipotente, misericordioso, en fin, los atributos de Dios. ¿Quién es el Señor Jesús? El Redentor, el Hijo del Padre, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestra vida, el camino, ir reconociéndole al Señor todo lo que es Él. No es tanto la adoración desde los labios, que le decimos te adoramos, te bendecimos, o el libro, que no estoy diciendo que no lo hagamos, sino que es el reconocimiento que podemos hacerle momento tras momento, pero con esta conciencia. Por eso, uno de los frutos que me ha gustado, nos ha llevado siempre a reconocer ante el Señor, que no es un atacarse a uno mismo, no es un querernos humillar psicológicamente como un tipo trauma, sino es una belleza porque la persona que se autodestruye con pensamientos de decir, no soy digno de Dios, porque entra ese pensamiento que no es el reconocimiento de la gracia de Dios, sino es una actitud de enojo, de autocastigarme, de soberbia, de orgullo, que me quiero hacer pedazos por dentro, pero es el parte del enemigo, el enemigo de Dios, el ángel caído, oprimiendo y nosotros que nos movemos concurriendo con él y nos queremos atacar. Este reconocimiento es una belleza porque se experimenta la paz de Dios, el amor de Dios, nos une con el Redentor de una manera hermosa en la oración, en la intimidad. Y eso fue lo primero que empecé a ver, que me fue llevando a reconocerme cada vez más. No con enojo, porque también iba viendo mucho pecado mío. Lo que más me acuerdo que me causó y le decía al Señor que es que este pecado me, me parece tan asqueroso, no lo quiero sufrir. Era como si le dijera al Señor, dame otra prueba, pero no me pongas en esta prueba que es la envidia, la famosa envidia. Es asquerosísima la envidia. Y de repente el Señor me dice, hijo mío, es necesario que lo vivas. Es necesario que pases por esta envidia. Un día vas a comprender por qué estoy haciendo vivir todo eso. Únete conmigo, ofréceme tu lucha, tu sufrimiento, ofréceme todo por almas. Y por ejemplo, a veces me decía, ¿no? Almas que iban a morir, almas que estaban en el purgatorio, almas de nuestra propia familia, especialmente en lo que ya empezaba a conocer de las ataduras y maldiciones. En otras veces, almas específicas con nombres que el Señor me daba, que no las quiero mencionar y me le daba dirección a lo que padecía. Entonces yo trataba de hacer ese ejercicio que el Señor me ponía hacia esas almas específicas o a esas áreas específicas de mi árbol genealógico de familia. Entonces ya me quedaba más en paz y también por el conocimiento que Dios me empezaba a dar de entender más la divina voluntad, el obrar de su pasión dolorosa. Como les decía, fácilmente todos nos podemos unir con nuestros pequeños sufrimientos con el Señor Jesús. No hay un sufrimiento que estés pasando, que vayas a pasar y que hayas pasado, que no esté dentro del corazón y de la voluntad de Dios. No se le escapa ningún sufrimiento. Y si no se le escapa, vamos a pensar de esta manera. Hace 2000 años el Señor Jesús estaba en la tierra, más de 2000 años. De repente, Él en su omnipotencia nos ve a nosotros, nos ve al hermano Arturo, me ve a mí, a ti que escuchas el testimonio, ve toda nuestra vida, desde el momento de cómo estamos en el vientre, los 9 meses, la niñez. Yo compartí sobre el tema de abuso sexual, que de repente se puede despertar un ¿por qué me pasó este a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es omnipotente, por qué lo permitió? Ese por qué que tiene una revelación que dice el Señor, el primer porqué que nació fue de Satanás, porque cuando se le reveló que el Hijo de Dios, Jesús Espíritu, iba a ser hombre, Satanás dijo, ¿por qué tengo que adorar a un ser inferior al ángel? Que
El demonio no quería adorar a Jesús hombre, porque iba a venir a nacer Jesucristo nuestro Señor en el plan de Dios, en el pecado original. De todos modos iba a venir, Jesús iba a ser hombre. Ese era el plan de Dios y iban a ser como rey, no como cordero, sino que iban a ser como rey y iba a reinar en la creación. Digamos que el pecado de Eva y Adán nunca existió, que no hayan pecado, que hayan pasado la prueba y de repente todos hayamos sido almas inmaculadas. No existía el pecado ni todo lo que, la consecuencia del pecado. Era una humanidad hermosa, en armonía con Dios. Jesús iba a ser hombre por medio de una mujer para reinar en la creación, para ser el rey de la creación. Pero como el pecado entró, ahora tiene que venir como el Cordero de Dios a sufrir el pecado del mundo. Entonces el demonio no quería dar adoración a Dios que se hacía hombre. Le dijo, ¿por qué? Y le dice el Señor Jesús a Luisa, el primer porqué nació de Satanás y lo siguieron los demás ángeles caídos y lo continúan las criaturas en la tierra cada vez que le decimos ¿por qué a Dios? ¿Por qué a Dios? ¿Por qué, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque es un enfrenta, un reclamo a la voluntad de Dios como si Dios se equivocara. Y Dios no se equivoca. Entonces, cuando ese sufrimiento de abuso sexual, el Señor lo vivió. Recordemos que el Señor hace 2000 años, el Señor viene, se hace hombre y como adelantando el futuro, ve este momento con el hermano Arturo, me ve a mí, te ve a ti que estás escuchando este testimonio, ve nuestros sufrimientos y él lo siente. Él siente el momento del sufrimiento, del abuso, y él lo vive conmigo. Pero resulta que mi alma todavía no nace. 2000 años después, es necesario que entendamos que cuando lo está viviendo él en su humanidad, su divina voluntad que todo lo puede, sabe lo que viene, abarca todo, desde Adán hasta la última alma, todo está en Jesús nuestro Señor, todo lo que sufrimos está en Él, nada se le escapa a la voluntad de Dios. Entonces lo vivió solo, Él solo y la criatura sin darse cuenta. Nosotros ahora, 2000 años después, hemos nacido, ahora vivimos ese sufrimiento. Jesús está vivo en la Eucaristía, pero antes de que yo naciera, Él en la humanidad, en la tierra, ya lo había vivido. Y está dentro de su voluntad ese sufrimiento. Ahora que tenemos el conocimiento de la verdad, yo puedo decirle, Señor, uno mi sufrimiento con el tuyo, para que se haga esa gota, pequeña semilla de mostaza, ese mar inagotable de misericordia, como el mar y la gota se unen. Entonces, nosotros, lo que vivimos, sentimos y sufrimos, nada se le escapa al Señor Jesús. Ningún sufrimiento de nosotros. Así que fácilmente yo te puedo decir, tus lágrimas, tus luchas, tus problemas, tu dolor, tus enfermedades, no son tuyas solamente, son del Señor. Lo que nos separa es la voluntad. Si tú le crees al Señor, y le dice, Señor, me uno con este sufrimiento, te lo ofrezco y me uno a tu divina voluntad, que ahí es otra enseñanza muy amplia. ¿Qué hacemos? ¿Para qué ofrecer el sufrimiento? Dios quiere llevarme, a ver, Dios no quiere que sufras. Hay un sufrimiento querido por Dios, hay un sufrimiento que no es querido por Dios. Si regresamos a Adán y Eva, el sufrimiento que le pide Dios a Eva, le dice, te dejo el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no puedes comer. No puedes comer del conocimiento del bien y del mal. Si Dios no quiere que coma, pues que arranque el árbol, una travesura de niño, que arranque el árbol y así no va a haber tentación. Pero tener esa tentación de querer comer y que venga Satanás a oprimir, ándale, come, ya es un sufrimiento que Dios pide. Un sufrimiento de renuncia, un sufrimiento no de la consecuencia del pecado, que es diferente, sino que tenía que resistir, tenía que aguantar la prueba.
y ese sufrimiento no nos separa de Dios. El sufrimiento que viene de la consecuencia del pecado, ese es la muerte de Dios, la muerte del Espíritu, la muerte de gracia, la muerte de la vida divina para que dar vida humana. Cuando entra el pecado, ahora tenemos nosotros sufrimientos de nuestras consecuencias, que es del pecado. Y si Dios me dice, bueno, ahora renuncia a este pecado, renuncia a las opresiones, a las tentaciones, y por consecuencia de lo que hemos vivido, todavía se queda ese sufrimiento, nos lo pide Dios, y Dios a su tiempo nos lo puede llevar, hermano, pero a veces pensamos que Dios viene a llevarse todo tu sufrimiento, todo, todo, todo. Y si fuera así, le dice el Señor a Luisa, la criatura no sabría valorar la vida nueva que tengo para la criatura. La criatura necesita la cruz y ahí se queda la cruz. Es importante identificar la cruz en nuestro caminar, porque la cruz es una cátedra de sabiduría. Nos edifica, nos une con Dios en medio del sufrimiento, no porque uno sea santo, no porque uno sea puro. Por eso digo el reconocimiento, porque ahora yo le puedo decir al Señor, antes no le podía decir que yo era miserable porque era una ofensa. Ahora no le puedo decir que, no le podría decir que no era digno de misericordia porque me creía con derechos de misericordia. Ahora sí le puedo decir, Señor, no soy digno de misericordia, pero una palabra de tu amor santo y celestial puede sanar las almas. Y ese reconocimiento con el Señor nos hace más pequeños, Él nos levanta. Dice la palabra de Dios que el que se hace sencillo, humilde, que no digo que sea humilde con este acto, pero sería el comenzar a luchar por esa humildad, el reconocernos, porque hay pecados, porque somos imperfectos. Era otra de las luchas que yo tenía, que el Señor siempre me decía, eres imperfecto, Jesús. En los momentos que caía, que pecaba, en los momentos que sentía que no podía avanzar, de repente el Señor me decía, Jesús, recuerda que tú eres pequeño, recuerda que tú eres imperfecto y mi voluntad es perfecta. Recuerda que todo es una gracia mía, hijo mío. Yo me quedaba pensando, ¿por qué me dice que soy imperfecto? Y hasta que me molestaba. Después me di cuenta que era una pretensión. Cuando empezó a reconocer, tienes razón, Señor. Soy imperfecto, no soy perfecto, soy vulnerable, soy frágil, soy débil y necesito siempre de tu gracia. Ese es otra vez el reconocimiento. El reconocernos constantemente ante Dios quién es uno y quién es Él. Esto no te lo puede dar la, todas las desviaciones que no son de Dios. No te lo puede dar el mundo espiritismo o el mundo oculto, Satanás, vaya. No te lo puede dar ni el mundo ni una fantasía espiritual. Esto solamente te lo puede dar la gracia de Dios, que todas las revelaciones místicas, todas las manifestaciones a hoy día a las personas que está usando como instrumentos, que se les está revelando tanto Jesús nuestro Señor, el Espíritu Santo, San Miguel Arcángel, nuestra Madre Santísima, todas estas revelaciones siempre van a que el alma se reconozca ante Dios, al que el alma se reconozca ante Dios y eso nos da el fruto de la paz, que es el fruto del Espíritu Santo. Lo que viene de Dios nos lleva a amar a Dios, pero también a reconocernos ante Dios cada vez más y más. Y los frutos se van dando en el alma, una belleza espiritual, un amar la cruz. Es algo fundamental en una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesús, es especialmente el amor a la cruz. El demonio no te va a llevar a amar a la cruz, no te va a llevar a amar a Jesucristo, amar a su madre, amar al Santo Rosario, tener confesiones más maduras, con mayor reconocimiento ante Dios. No te va a llevar a que reconozcas que todo es una gracia de Dios. No te va a llevar a que digas, Señor, yo necesito de la gracia para compartir. Yo necesito de la gracia para trabajar. Yo necesito de la gracia para perdonar. Yo necesito de la gracia para amar. Yo necesito de la gracia para descansar en la noche en paz. Ese reconocer constantemente de la gracia, el demonio no te lo va a dar.
ni tampoco te lo va a dar el mundo, ni la carne, ni fantasías espirituales. Y eso me fue asegurando especialmente la belleza que Dios va despertando, pero también dolores, sufrimientos por nuestra soberbia, momentos que de repente pasaba cuando el Señor tocaba una herida dentro con una luz divina y que a veces en el momento lo vivía como, bueno, ya me lo dijo, ya me dijo esta luz el Señor, me removió algo y quedaba un poquito así como pensativo. El siguiente día empezaba la lucha de mi orgullo, la lucha de mi soberbia a quererle decir a Dios, no, 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 yo no soy así. Y era una pelea interna hasta que llegaba el momento de que cesaba. 1, 2, 3 días, paraba, se lo reconocía a Dios y se iba a esa lucha. Y iba formando esas gracias que aunque por momentos no sabía exactamente a dónde me va a llevar todo esto, que de repente cuando me dice la hermana, es tiempo, me dice el Señor que es tiempo de que des tu testimonio. Dije, ok. Ah, Me dice, va, es necesario que lo hagas. Ya, yo no sabía dónde me iba a llevar, aunque sí, de repente lo hicimos con una conciencia en Dios, pero así es Dios. Uno hay que abandonarnos para dejarnos llevar a dónde nos quiere llevar el Señor. Si realmente es Dios, te va a ir dando los frutos, la gracia de Dios que nos va a ir creciendo en frutos. Y uno de los que más me ha gustado fue el reconocer, porque es lo que le queda a la criatura. Cuando la criatura se da cuenta, nos damos cuenta que somos unos seres, de repente una de las que veo muchísimo, porque de repente vemos que tendemos a ser como perfeccionalistas, como que tenemos una inconsciente a veces de ser seres humanos perfectos. Y eso no es verdad, no somos perfectos. El Señor pide santidad, sí, pero esa santidad es una gracia de Dios que hay que pedirla. Y cuando está la pretensión de querer serlo, cuando nos damos cuenta de que hay pretensión, de que hay esa idea de perfeccionalistas, duele mucho. Cuando me doy cuenta que de repente por orgullo no le abro el corazón, duele. Cuando te das cuenta que porque hay soberbia, duele. Porque eran cosas que antes no lo consideraba que había en mi interior. Mucho menos le decía a Dios, perdóname por ser alma soberbia. Uno se autoanalizaba y decía, no, yo no soy envidioso, era lo que les comentaba, que una de las cosas que le decía al Señor, no me pongas en la prueba de la envidia, es asquerosísima, no la soporto. El Señor me decía, es necesario que lo vivas. Y ahora me doy cuenta que mucha gente sufre. La envidia muchas veces oculta. El sufrir en cuanto a la purificación y crecer en virtudes por gracia de Dios es necesario a veces para comprendernos. Cuando te encuentras con un hermano, una hermana que está pasando por esas luchas en contra de las virtudes, por ejemplo, la lujuria que está muy oculta hoy día en las personas, la envidia, la soberbia que aún no la identificamos como será soberbia. La manera de cómo el Señor me la hizo entender fue muy fácil y muy sencillo. Porque si nuestra Madre Santísima fue esclava de ser la voluntad de Dios, porque fue humilde, nunca puso un porqué o un pero a la voluntad divina de Dios. Cada vez que uno se revela contra la voluntad de Dios, deberíamos de preguntarnos el por qué nos rebelamos. Si fuéramos humildes, que es lo contrario a soberbia, entonces no nos rebelaríamos ante Dios. La respuesta es bien fácil, porque soy un alma soberbia, es decir, la voluntad se llena de soberbia y voy a decir, no quiero orar, no quiero perdonar, pero antes de poder perdonar hay una soberbia. No quiero hacer esto, no quiero rezar, no quiero orar. Entonces la voluntad, como que la dice la iglesia, la madre de todo, que engendra todo pecado. Si fuera humildad, que es la madre de Dios, esclava de la voluntad de Dios, que la verdadera humildad siempre hace la voluntad del Padre sin cuestionar. Una de las cosas hermosas de María, nuestra Madre,
que cuando le piden ser la madre del cordero, ya es madre. De repente ella, tiene una preocupación por José. ¿M? Pensemos, le va a decir a José que es madre. En aquel tiempo a la adúltera, era apedrada. Ella no está preocupada lo que me van a pensar de mí, qué va a pensar la gente de mí, principalmente José, ¿qué va a pensar de mí? Está preocupada que si José de repente no entiende el misterio de Dios, al obrar fuera de la voluntad de Dios, puede ofender a Dios. Eso le preocupa a la madre. O sea que está despreocupada de ella y está más preocupada del alma y del estado de José en ese tiempo, José, hoy día San José. Entonces confía en Dios, se abandona. Ese es el acto de la humildad. De repente tampoco le pide a Dios que si va a ser madre, quiere tener una casa mejor. No tiene ese afán a querer tener más de lo que tiene para sobrevivir, ¿m? Que podría ser digna de pedir, entre comillas, una mejor casita para el Cordero de Dios, sino que se abandona y de repente uno sí quiere darnos más. Porque fue otra de las que me reveló, por eso digo, el reconocer, fue años de puro reconocer, que por momentos sentía que hubo una palabra que el Señor me dijo y que dijo, mira Jesús, hijo mío, aunque tú quieras hacer tu voluntad, no vas a poder. Habrá momentos que te vas a querer apartar de mi voluntad. Habrá momentos que pensarás y sentirás que es mucho lo que te pido, pero mi voluntad, que es más fuerte que la tuya, te va a sostener. Tú me perteneces. Tú ya me diste tu voluntad, me perteneces. Y dije, bueno, en ese momento me pareció hermoso y bonito. Cuando llegó la prueba, yo hubo momentos que me quería escapar del Señor. Era mucho lo que traía adentro, andaba molesto, enojado, y al última tenía que quebrantar, doblar rodilla. El Señor nos había dado un ejercicio, que era postrarnos de cruz en el piso, con las manos abiertas, boca hacia abajo, como una imitación de su cruz, pero postrados abajo en la tierra, y orar. Yo en momentos que no podía orar me postraba y podía orar, porque es lo más bajo que nos podemos, porque nuestra oración también participa el cuerpo. Con el cuerpo también oramos. Y de repente, la lucha esa de la soberbia, de que no quería aceptar la voluntad del Señor como es, como me la mostraba, era donde también empezaba esa lucha de soberbia. Entonces, cuando fue mostrando la lujuria, la envidia, el egoísmo, la avaricia, que de repente fue otra que me mostró, y que me di cuenta que desde niño vengo sufriendo la avaricia. Miren, en la avaricia, cuando era un niño, yo me encaprichaba mucho de los juguetes, fui el último hijo, y cuando me encaprichaba de los juguetes, yo sacaba a mi mamá, casi la convencía, pero si mi mamá no me lo compraba o si miraba a Chabelo en la televisión con grandes juguetes a los niños, yo quería esos juguetes, sufría por dentro, me enojaba, sufría, pateaba cosas, mi mamá no me lo podía comprar y no quería ni comprármelo, mis hermanos estaban en Estados Unidos, mi papá venía para acá, no lo hacía. Entonces, voy creciendo y va viendo esa avaricia de siempre querer más. Por eso les digo que nuestra Madre Santísima no se pone en una actitud ante el Altísimo Dios diciendo, aunque sea, dame un poquito más de lo que ya tenía. De esta casita somos los padres del Verbo de Dios. No tenía ese deseo, ni siquiera se lo pedía a nuestro Padre. Se abandonaba lo que Dios quisiera proveer, lo que lo que la voluntad de Dios era. Y esa es la humildad. Entonces, no tenía ese afán de querer más de lo que necesitaban para sobrevivir en la tierra. Tenían una idea, una visión del pensamiento, del alma, del espíritu a la patria celestial. Sabían bien perfectamente por qué estaban en la tierra, nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santísima. Y de repente uno sí sufre esos afanes,
el Señor me empieza a mostrar, yo empiezo a ver. Me empiezo a dar cuenta que desde niño he seguido caprichos de todo lo que se me antoja. He buscado la manera de cómo comprar cosas. Acá en Estados Unidos a veces se nos facilita con pagos. Hoy día hay aplicaciones, ¿no? Que dices, bueno, lo compro y lo pagas en 4 pagos. Se te facilita. Pues empecé a comprar una locura de cosas, ropa, gustos por aquí y por allá, pero era como una desesperación por estar compre, compre cosas. Y el Señor me hizo, porque en una vez me dijo, te voy a dar una enseñanza, porque siempre me daba enseñanzas. Hoy te voy a hablar de la avaricia. ¿Cómo es la avaricia? De repente decía, hoy te voy a hablar del matrimonio. Te voy a hablar de la lujuria, te voy a hablar del adulterio, te voy a hablar del aborto, te voy a hablar del hombre injusto con la mujer, te voy a hablar de las mujeres que sufren las injusticias en la vida, de la viuda, de la drogadicción, te voy a hablar de los jóvenes. Sí eran los temas que el Señor me daba de 15, 20, media hora, pero llenos de mucho en cada palabra, era como un destello de luz en mis pensamientos. Entonces, cuando habla de la avaricia, me hizo ver esa avaricia, que es un espíritu, porque si era como el otro día mencionaba sobre órdenes, que da órdenes. De repente a veces sentimos como pensamientos que nos dan órdenes. Se activa ese pensamiento compra y la persona compulsivamente compra. Y de repente yo había escuchado a Marino Restrepo en una enseñanza de la avaricia, que era todo lo que tenemos de más y que no lo usamos, que nomás por puro placer entra el pecado de avaricia. Cuando el Señor extiende esa enseñanza, me doy cuenta que desde niño venía sufriendo eso. Y también me di cuenta que por el dolor que traía de reprimido, quiero satisfacer ese dolor con compras compulsivas y me estaba llevando a vivir del cheque. Me llegaba porque hay que pagar por todos lados, sí tenemos cosas, pero todo pagar, pagar, pagar. Y te cansa todo eso porque empecé a sentir un fastidio a estar como, porque se activa como un pensamiento de hambre por querer comprar cosas, por querer obtener cosas, por puro placer. Entonces, aun uno a veces se quiere convencer que lo necesitamos, realmente no lo necesitamos. Es un acto compulsivo. Hay que discernir si verdaderamente lo necesitamos y cuál es la línea de necesitar o es de más. Y todo lo que es más entra la avaricia. Por eso, si la Madre Santa y bendita deseaba con su deseo, con su voluntad, desear una casa mejor de la que ya tenía, ya se salía de la voluntad de Dios. Entonces, la soberbia que se activa con un acto de avaricia. Pero si fuera humilde, le quitamos la soberbia, la avaricia también tiene que disminuir y que es la que genera toda la voluntad y el querer humano que se llenó de soberbia, que es una rebeldía ante Dios. Los 10 mandamientos son para la felicidad del hombre. Dios nos da los 10 mandamientos para ser feliz con Dios. Y cada vez que nosotros nos rebelamos en contra de esa voluntad de Dios, es como decirle a papá Dios, nosotros sabemos mejor que tú qué es lo que hace feliz al hombre. Mira, si yo tengo todo esto, yo voy a ser la persona más feliz. Pero Dios te dice, no, no vas a ser feliz. Esto es una avaricia, no te llena, te vacía de mí. Bueno, me lo mostró el Señor y a veces nos hace pasar por cosas para poder desear o ver a dónde nos lleva la avaricia. Así que me fue mostrando diferentes clases de pecados para reconocerme ante Dios, para decirle, Señor, piedad y misericordia de mí que soy un pecador. Mira estas cadenas de avaricia, mira esta lujuria, mira esta soberbia, mira este orgullo, porque el orgullo no me dejaba abrir el corazón. El Señor quería que le contara cosas de mi niñez, de cosas que había hecho en mi pasado y cosas que estaba viviendo y yo quería con el pensamiento, pero mi orgullo del alma decía, no, 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 hasta que un día uno puede abrir el corazón.
es hacer a un lado el orgullo y empezar a abrirle, empezar a sacar aún el dolor de la vergüenza, del miedo, porque Dios es amor y Dios conoce todo lo que hemos vivido, sabe lo que somos capaces y lo que vamos a hacer o a no hacer. El Señor Jesús desde la pasión dolorosa lo sabía y nunca dijo, no te voy a amar porque eres una persona rebelde. No te voy a amar porque eres una persona envidiosa. No voy a dar mi vida por una persona mentirosa. Lo sabía y dio la vida por nosotros. El Señor quiere que le creamos que está vivo y que nos ama con su amor eterno. Que no dejemos que las mentiras del demonio sea más grande nuestro pecado que el amor del Verbo de Dios. No dejemos que nuestro propio orgullo nos quiera decir que nuestro pecado es más grande que el amor de Jesucristo, porque nada es más grande que el amor de Jesucristo, de nuestro amado Redentor santo y bendito. Su amor es inmenso, misericordioso, compasivo. Es verdad que la justicia de Dios es estricta, es fuerte, pero Dios busca el pecador, el reconocimiento del alma que dice, Señor, he pecado contra ti, he fallado ante tus ojos, ten piedad y misericordia, lávame. El Salmo del rey David, 51, si no me equivoco, que es hermoso, es el reconocimiento del alma después del pecado, pero reconocer qué grande es Dios nuestro Padre.